Bien, ¿qué es lo que habíamos visto en una anterior sesión? Habíamos realizado una aplicación econométrica de corto y de largo plazo con un ejemplo que está vinculado a lo que son las monedas y tipo de cambio, ¿no? En nuestro caso en particular, el modelo que habíamos establecido es un modelo en la cual nuestra variable dependiente es el tipo de cambio, que está expresado en escala logarítmica. Este corresponde a un modelo de corto plazo. ¿Por qué es un modelo de corto plazo? Porque básicamente todas las variables del modelo, tanto la dependiente como las independientes, son estacionarias, y estas variables son estacionarias después de primera diferencia, utilizando las pruebas de raíces unitarias Dickey-Fuller aumentada, Philip-Perron y KPSS. Entonces, si son estacionarias después de una diferencia, eso significa de que son integradas de orden 1, ¿no? En este sentido, aquí la variación del tipo de cambio está explicada por la variación de los precios del mismo país, en este caso es Japón, y por la variación de los precios internacionales. ¿Cuál es la relación que esperamos? Esperamos de que a mayor variación de los precios, es decir, mayor inflación doméstica, eso repercute depreciando o devaluando el tipo de cambio, por lo tanto este parámetro es positivo, perdón. Y por otra parte, mientras exista mayor variación de precios internacionales o mayor inflación externa, eso va a repercutir con una apreciación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la relación es inversa. Estas mismas relaciones también pueden presenciarse en una ecuación de largo plazo. ¿Por qué es una ecuación de largo plazo? Básicamente, si todas las variables tienen el mismo orden de integración y son no estacionarias, esto puede ser una relación de largo plazo, ¿no? Si consideramos que nuestras variables, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, la variable dependiente y las variables explicativas están en escala logarítmica, estamos hablando de que son elasticidades de corto plazo para el caso de alfa 1 y alfa 2, y elasticidades de largo plazo para el caso de delta 1 y de delta 2. ¿Okay? Y para verificar de que este modelo en realidad existe una cointegración o una tendencia común en el largo plazo, deberemos aplicar mínimamente dos pruebas, ¿no? La prueba de Engel y Granger y la prueba de Phillips-Auliaris. Si no existe cointegración y estos estadísticos y estos parámetros, mejor dicho, son estadísticamente significativos, ese es el ejemplo de la regresión espuria o también llamado regresión falsa en caso de no existir cointegración. Si existe cointegración, también puede existir un modelo corrector de error. ¿Qué significa un modelo corrector de error? Básicamente es, dada la existencia de la cointegración, podemos señalar que la dinámica de largo plazo influye o se incorpora en la dinámica de corto plazo a través de un mecanismo de corrector de error. Esto está basado en el término de perturbación estocástica como retroalimentación o ajuste en un periodo. En otras palabras, es que si existe la cointegración dadas estas pruebas, lo que hacemos en realidad es que este término de error lo rezagamos en un periodo y lo incluimos como una variable explicativa en el modelo de regresión, pero de corto plazo. ¿Okay? En este caso, esperaríamos, ¿qué representa UT-1? Representa el término de error de la ecuación 4 y esperaríamos que para que exista un mecanismo de corrector de error, este parámetro gamma debe ser menor que 0. Eso significa de que si estas variables
si estas variables se incrementan por encima del tipo de cambio, es decir, si los factores determinantes del tipo de cambio crecen en mayor medida que el tipo de cambio, valga la redundancia, por lo tanto, en el corto plazo habría una corrección de error. ¿Okay? En otras palabras, este mecanismo de error desarrollado por Engel y Granger sirve para conciliar el comportamiento de corto plazo de una variable económica con su comportamiento de largo plazo. Y lo que les explicaba es que si Y se incrementa por encima de sus determinantes de largo plazo, existirá un mecanismo de ajuste en el periodo siguiente. Eso es lo que significa el corrector de error. ¿Okay? Bien, entonces esto es la parte econométrica. Les voy a compartir nuevamente. En la sesión anterior les compartí el enlace que también está en el blog para que ustedes puedan descargar. Tenemos, le estoy explicando el documento en PDF. Este es el script, el código econométrico en R. Y tenemos la base de datos en Excel. Luego, de igual manera, les habíamos dado un práctico para que lo presenten. Aquellos que no lo han presentado pueden hacerlo hasta el día jueves. Pueden presentarme como una última oportunidad. El práctico de tendencias, raíces unitarias y cointegración. Y de igual manera, el jueves a las 7:30 de la noche vamos a tener lo que es ya, perdón, a las 7:30 de la mañana vamos a tener lo que es la defensa del trabajo final. Bien, entonces... Una consulta, Lifen. Disculpe. Sí, adelante. En la defensa del trabajo final, ¿todo lo del grupo tenemos que defender o es uno por... Yo voy a seleccionar una persona, uno por grupo. Ya, perfecto. Ya. Bien. Gracias, Luis. Sí, un poco aquí viendo el script econométrico, todo comienza inicialmente por importar la base de datos. Generalmente nuestra base de datos está en Excel, ¿no? Entonces debemos importar la base de datos al lenguaje de programación. El siguiente paso que hacemos es añadir las paqueterías y librerías estadísticas y econométricas que nos van a permitir hacer el análisis econométrico. El siguiente paso en el código econométrico es darle la configuración a las variables en la serie de tiempo. En nuestro caso, nuestras variables son trimestrales, comienzan en 1973, desde el primer trimestre y por lo tanto la frecuencia es 4, es decir, porque son 4 trimestres en un año. Usualmente en economía y finanzas nosotros trabajamos en escala logarítmica, muchas variables porque nos interesa obtener elasticidades. De igual manera podemos calcular diferencias. Algo que es importante es que la diferencia de una variable logarítmica es equivalente a una variable como cambio porcentual, ¿no? De igual manera, en econometría, si trabajamos con series de tiempo, debemos graficar, porque el que no grafica se mete en problemas, y especialmente para las series de tiempo, debemos especificar si son variables que tienen un rumbo, si son variables que presentan una tendencia determinista, o por otra parte son variables que no tienen tendencia, es decir, no tienen ni el rumbo ni la tendencia determinista. De igual manera, en el análisis econométrico es importante el análisis de las correlaciones, ¿no? Para ver cómo están relacionadas las variables. Y antes de realizar cualquier análisis de cointegración, debemos hacer análisis de raíces unitarias o también llamadas pruebas de estacionalidad.
Hacemos el análisis de las variables, tanto en niveles como en primeras diferencias. Y las pruebas que más utilizamos son las pruebas de Dickey-Fuller aumentada, la prueba de Philip-Perron, es la segunda prueba. Y la otra prueba que también utilizamos es la prueba KPSS. ¿Cuál es el objetivo de utilizar 3 pruebas de raíces unitarias? Básicamente es que las pruebas nos digan lo mismo, que veamos la consistencia en los resultados, si son estacionarias en niveles o en primeras diferencias. Para que exista cointegración, un análisis previo es que todas deben estar del mismo orden de integración. Generalmente, la mayoría de las variables presentan tendencias. Es decir, en niveles son variables no estacionarias. Sin embargo, después de una diferencia, estas variables son estacionarias. De igual manera, si mis variables son estacionarias en primera diferencia, yo puedo estimar un modelo de corto plazo. ¿Qué significa modelo de corto plazo? Modelo de corto plazo significa que las variables son modeladas en sentido estacionario. En este sentido, mi variable dependiente está expresada en está expresado en variación del logaritmo. Y mis variables explicativas también están expresadas en variación de un logaritmo. Es importante verificar la condición de normalidad de los residuos. Si existieran, si mis residuos, si los errores del modelo no son normales, debemos introducir variables de impulso para identificar dónde están los outliers o valores atípicos. Recuerden ustedes que la prueba de normalidad en los residuos la hacemos a través de la prueba Harke-Vera y a través de la prueba de Shapiro. Y finalmente, estimamos nuestro modelo de cointegración. Estimamos nuestro modelo de cointegración en el sentido, primero estimamos, debemos darle un nombre al modelo. Le voy a poner mod-LP, este es un modelo de largo plazo, donde mi variable dependiente es el logaritmo del tipo de cambio de Japón y mis variables explicativas es el logaritmo de los precios del Japón y el logaritmo de los precios de Estados Unidos. Recuerden ustedes que para poder estimar, esta es una estimación sencilla de mínimos cuadrados ordinarios que se realiza a través de la función LM. Entonces yo situando el cursor en una línea, procedo y con la función de summary procedo a verificar los coeficientes, en este caso la relación del tipo de cambio con los precios del Japón es positiva y estadísticamente significativa. Y la relación del tipo de cambio con los precios externos, que corresponde al logaritmo del precio de Estados Unidos, del IPC de Estados Unidos, es negativa y estadísticamente significativa, ¿no? Sin embargo, aquí yo lo que debo verificar es que en primer lugar, debo verificar que los residuos sean normales. Para ello, debo configurar los residuos en términos de tiempo. Y una vez que he verificado de que los residuos tengan la condición normal, debo verificar si se cumple la cointegración. En primer lugar, lo que hacemos es realizar una prueba de estacionariedad debemos aplicar una prueba de estacionariedad para los residuos del modelo de largo plazo, deben ser estacionarios. Y en esta especificación de análisis de estacionariedad, la prueba de especificación es ninguna, en el sentido de que los residuos no deben tener ninguna tendencia, ¿no?
Y por otra parte, en la parte aumentada de DK-Fuller, seleccionamos un criterio de información que es ACAI. Y este criterio de información nos va a decir hasta 8 rezagos cuál es el número de rezagos óptimos. Entonces, si verificamos, el valor estadístico es 2.11. 2.11 en términos absolutos es mayor que 1.95, es mayor que 1.62, pero no es mayor que 2.58. Por lo tanto, aquí diríamos de que los residuos son estacionarios, pero a un nivel de confianza del 95% o a un nivel de significancia del 5%. El otro elemento importante también que debemos señalar es formar mi vector de variables explicativas para hacer el análisis de cointegración. Y mis variables explicativas, en este caso, son dos variables. Una variable que es los precios domésticos, los precios de Japón. Y la otra variable que son los precios externos, que en este caso son los precios de Estados Unidos, ambas variables en escala logarítmica. Una vez que tengo mi vector de variables exógenas en el modelo de cointegración, realizo lo que es la prueba de cointegración. Y esto es a través de la función cointest. ¿Cuáles son los argumentos que debo seleccionar? En primer lugar, debo seleccionar mi variable dependiente, que es el logaritmo del tipo de cambio del Japón. Y en segundo lugar, debo seleccionar mi vector de variables exógenas sobre las cuales voy a realizar la prueba de cointegración. ¿Qué significa D0? Significa de que no estamos aplicando ninguna diferencia en las variables incorporadas en la prueba de cointegración. Y en este sentido, esta prueba de cointegración establece una hipótesis nula. La hipótesis nula hace referencia a que no existe una relación de largo plazo entre las variables. En otras palabras, no existe cointegración versus la hipótesis alternativa que sí existe relación de largo plazo y por lo tanto existe cointegración. Entonces, si yo aplico la prueba, aquí vemos que me hacen tres especificaciones. La primera es asumiendo de que no existe ¿cuáles son los resultados? La primera es asumiendo de que no existe una tendencia común. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es de 0,10. Luego, según un tipo de especificación que es asumiendo que las variables comparten una tendencia lineal determinista, la probabilidad es de 0,10. Y finalmente, bajo la tercera prueba de especificación, que es asumiendo que las variables comparten una tendencia cuadrática, la probabilidad es de igual manera 0,10. ¿Qué significa este 0,10? El 0,10 significa de que la probabilidad es mayor que 0,10. Por lo tanto, si la probabilidad es mayor que 0,10, llegamos a la conclusión que no rechazamos la hipótesis nula en la no existencia de una relación de largo plazo. Eso significa de que esta hipótesis nula no se rechaza. Si la probabilidad fuera menor o igual que 0,1, rechazaríamos la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Según Engel y Granger, dado que la probabilidad es de 0,10, concluimos de que no existe cointegración, no existe relación de largo plazo, ¿no? La función que estimamos es una regresión espuria. Esto es desde el tipo de cointegración de Engel y Granger. Luego hay otra, para verificar si nuestra conclusión es la misma, utilizamos otra prueba de cointegración, que es la prueba de Phillips-Auliaris, en la cual nos plantea la misma hipótesis nula y la misma hipótesis alternativa. Lo único que tenemos que hacer en este caso es estimar un vector z.
en este vector Z van a estar todas las variables del modelo. En este caso son 3 variables del modelo. El logaritmo del tipo de cambio, que es la variable dependiente, y sus 2 factores determinantes de largo plazo. Luego, para realizar la prueba de cointegración, debemos darle un nombre. Permítanme un momentito. Mil disculpas, un choque externo. Debemos darle un nombre a esta prueba. En este caso le estamos poniendo test PO de Phillips-Auliaris y la función que utilizamos es ca.po. ¿Esto qué significa? Significa análisis de cointegración Phillips-Auliaris. Entonces debemos hacer referencia a lo que es el vector donde van a estar mi análisis de largo plazo. Y en este caso vamos a asumir de que, las variables tienen un rumbo constante. Y vamos a asumir, por otra parte, de manera default, estándar, de que nos haga una selección de rezagos de tipo largo. Entonces, si realizamos esta prueba de especificación, tenemos los resultados. Aquí el análisis es un poquito diferente, porque lo que debemos comparar es el valor del estadístico T con los valores críticos al 1%, al 5% y al 10%. ¿Cuál es la regla de decisión? Si el estadístico si el estadístico calculado es menor que los valores críticos, no rechazamos la hipótesis nula. Caso contrario, si el valor calculado es mayor que los valores críticos, al 1, al 5 y al 10%, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, 1262 es menor que 369.5, es menor que 40.52 y es menor que 53.86. Toda vez que el estadístico es menor que los diferentes valores críticos, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe cointegración o no existe relación de largo plazo, ¿no? Entonces, la conclusión, según la prueba Phillips-Auliaris, es la misma conclusión que la prueba de Engel y Granger. Yo les había dado una tarea para que ustedes puedan verificar otras pruebas. Hay otras pruebas de cointegración, como son los mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados, mínimos cuadrados dinámicos y modelo de cointegración integrado. Estas son otras pruebas. En caso de que sí existiera cointegración, podemos hacer la estimación de un modelo con corrector de errores, que básicamente lo que nos va a mostrar es la función es SM. Lo que nos va a mostrar es la relación de la variable dependiente con el vector de factores determinantes de largo plazo. Entonces, lo que me hace es estimar las variables en primera diferencia. Y en este caso tenemos el vector, tenemos el parámetro corrector de error, el cual es negativo y es estadísticamente significativo, pero al 10% de significancia estadística porque la probabilidad es 0.06, ¿no? Pero esto solamente se aplica en caso de que exista cointegración. Finalmente, una vez que hemos estimado los modelos econométricos para poder presentar nuestros
nuestros modelos en tablas elegantes, tanto de corto como de largo plazo. La paquetería que utilizamos se llama Stargazer. Stargazer nos permite realizar presentaciones de modelos econométricos, donde lo único que debemos hacer es debemos poner el modelo, el nombre del modelo, tanto de corto plazo como de largo plazo. Debemos especificar, podemos señalar cuál va a ser el título de mi modelo, en este caso modelos de regresión de corto plazo, modelos de regresión de largo plazo. Puedo especificar cuál es el nombre de la variable dependiente y puedo especificar también algunos estadísticos que quiero que se reporten. Entonces, si hacemos esto, veamos cuáles son las salidas. Esto yo lo puedo copiar, lo puedo pegar en un Excel, lo puedo pegar en un documento de Word o lo puedo pegar en un bloc de notas. Por ejemplo, lo voy a pegar en un bloc de notas para que ustedes lo puedan visualizar. Ok, entonces... Bien, entonces aquí yo les he visualizado cuál es tenemos el modelo esto es el modelo de corto plazo, en el cual la variable dependiente es la variación del yen japonés. ¿Cuál es la variable? Una variable explicativa. Una variable explicativa es la inflación doméstica. Y la otra variable explicativa es la inflación externa. En este caso, Estados Unidos. La inflación doméstica. En este caso, va a ser Japón. En este caso, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que la inflación externa no tiene un efecto significativo sobre la variación del yen japonés. Sin embargo, la inflación doméstica sí tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el corto plazo. Esto significa de que por cada 1% de inflación que existe en el Japón, el yen japonés se deprecia en 0.72%. ¿Okay? Y la probabilidad es, y tenemos de que esto sigue una distribución normal. En el caso del modelo de regresión de largo plazo, conforme a la teoría, tenemos de que una variable dependiente es el log, los precios del Japón, el cual es esto correspondería a una elasticidad que es positiva, y el logaritmo de los precios externos o los precios de Estados Unidos, ¿no? Aquí las variables están en niveles. Todas las variables son estadísticamente significativas. ¿Cuál es el problema en este modelo? El problema es que, si bien es cierto, los parámetros son estadísticamente significativos, no existe una relación de cointegración. En otras palabras, esta estimación de largo plazo es lo que se conoce como una regresión falsa o regresión espuria. Bien. Entonces, de esta manera es como hemos dado por finalizado esta sección que es cointegración.
Cuando hablamos de los supuestos clásicos del modelo de regresión, hablamos de que un modelo no debe tener, debe tener una distribución normal de sus residuos, no debe haber autocorrelación, no debe haber heteroscedasticidad, no debe haber multicolinealidad, el modelo debe estar bien especificado. Si añadimos supuestos modernos de econometría a los clásicos, debemos añadir de que las variables deben ser estacionarias, y eso lo hacemos a través de las pruebas de raíces unitarias. Y si vamos a probar relaciones de largo plazo, se debe cumplir con el supuesto de cointegración. Entonces, tanto el análisis de estacionalidad como la prueba de cointegración son supuestos modernos al modelo clásico de regresión lineal, que los añadimos, ¿no? Bien, entonces de esa forma, estimados compañeros, yo les agradezco por su tiempo y nos vamos a ver, por favor, el próximo jueves. Ustedes, les consulto, ¿prefieren que la clase sea a las 7:30 de la mañana o que sea a las 7:30 de la noche? Mis demás compañeros creo que pasan clases de elaboración todos los Sí. martes y jueves a las 6:15, de 6:15 hasta las 8:30.